Mis queridos amigos y hermanos, reciban todos un cariñoso y cordial saludo. Es para mí siempre un gusto y un privilegio poderme dirigir a ustedes y continuar la serie que habíamos iniciado sobre las profecías del libro de Daniel. Los invito, mis queridos amigos y hermanos, a que vayamos ahora, para continuar este estudio que habíamos iniciado, al capítulo 7 del libro de Daniel, y vamos a repasar algunas de las últimas cosas que les mencioné la vez pasada, para reafirmar la base de lo que tenemos que explicar y seguir adelante con el estudio de este libro fascinante, mis queridos amigos y hermanos. El capítulo 7 del libro de Daniel. Les pido el favor de que vayan allá. Y vamos entonces a continuar, y voy a empezar leyendo en el versículo 7. Espero que recuerden bien todo lo que les fue explicado la vez pasada, y tengan en cuenta entonces que esa sucesión de bestias que él vio salir del mar, entonces son los imperios que se han sucedido en la historia y que es muy fácil de corroborar. Basta con leer un libro de historia y aprender cuál es la sucesión de imperios que han surgido después de Babilonia. Babilonia en el tiempo en que Daniel vivió, luego el imperio medo-persa, luego el imperio de Alejandro Magno, que se dividió en 4 partes, de sus 4 principales generales, después de la muerte de Alejandro Magno, que murió en su plena juventud, a los 33 años de edad, y después del imperio de estos 4 generales, les narré cómo después del imperio greco-macedonio, ¿qué es lo que sigue en la historia? El imperio romano. O sea que es muy fácil de verificar en la historia lo que Daniel escribió aquí de antemano, porque para él la gran mayoría de las visiones de estas bestias eran cosas futuras. Cuando él tuvo esta visión fue durante el primer año de Belsasar, o sea que todavía estaba Babilonia en pie, ni siquiera había caído, todavía no había surgido el imperio de los medos y de los persas que habría de suceder al imperio de Babilonia. Vamos entonces a continuar con el versículo 7 del capítulo 7 del libro de Daniel. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya hemos estudiado que esta 4ª bestia corresponde al imperio romano, y vemos que aquí prevalece como metal el hierro, que es exactamente como lo vimos la vez pasada. El hierro representa las piernas de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, y lo dice aquí en el versículo 40 del capítulo 2 del libro de Daniel, para que veamos que es un paralelo. Una vez más lo repito, la estatua del sueño de Nabucodonosor con la cabeza de oro corresponde a Babilonia, el reino de él, corresponde al león de la visión de Daniel 7, el pecho y los brazos de plata corresponde entonces al imperio medo-persa, que es en la visión de Daniel 7 el oso que salió después del león, y luego viene la parte de bronce de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que son digamos aquí donde quiera, en el capítulo 2, versículo 38 dice: un tercer reino de bronce, que corresponde a la parte inferior del cuerpo, y luego sigue las piernas, que es el reino de hierro, que corresponde al imperio romano. Entonces, en el capítulo 2, versículo 40 de Daniel, nos dice que el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea que corresponde la visión a lo que vemos en Daniel 7:7, diferentes símbolos que representan el mismo imperio, el imperio romano. Entonces repetimos: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Aquí en la estatua corresponde a las piernas de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos.
Muy bien, sigamos leyendo el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Si verificamos la historia también y la comparamos con esta visión, entendemos que después de que cayó el último de los emperadores romanos, en el año 476, sabemos que se levantaron 10 reyes. A partir de aquel entonces, estos 10 cuernos de la bestia representan los 10 reyes que habrían de existir después de la restauración del Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano, habrían de existir, iban a surgir en la parte occidental del Imperio Romano 10 reyes. Eso es lo que nos dice el mismo Daniel, como lo vimos la vez pasada, en el mismo capítulo 7 se interpreta esto. Entonces, es muy fácil entonces de entender que los cuernos, los 10 cuernos, corresponden a 10 reyes que habrían de surgir. Ahora, es muy interesante que Daniel nos dice aquí, en el versículo 8, mientras contemplaba yo los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que surgió un cuerno pequeño, o sea, diferente de los otros. Ahora, ¿por qué es diferente? Porque era un poder religioso. Es muy interesante que Daniel lo ve como algo diferente, que surgió después, un cuerno pequeño. Ahora, comparamos con la historia. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuándo surgió ese cuerno pequeño? Todos los que han estudiado historia saben que en el año 325, Constantino el Grande declaró el cristianismo, que ya había sido transformado sustancialmente del cristianismo primitivo, y eso ustedes lo saben y lo comprenden. La era apostólica, que se caracterizó por obedecer todos los mandamientos de Dios y que conservaba la señal del sábado, había sido gravemente modificada. Y para el año 325 ya había surgido un cristianismo muy diferente del cristianismo de la era apostólica, y ese fue el que se convirtió en la religión oficial del Estado. Y una de sus características era que ya no guardaba el sábado, sino que el día domingo era el día de reposo oficial. Muy importante entender esto. En el año 325 entonces empezó a consolidarse el poder de la iglesia llamada cristiana. Ahora, cuando murió el último de los emperadores que se consideraba de la secuencia normal de todos los emperadores romanos en el año 476, ahora no quiero cansarlos con datos históricos, pero estas cosas muy importantes para entender todo lo que va a seguir a partir de ahora. Entonces, después de que murió y fue depuesto, se llamaba Rómulo Augustulo, fue el último emperador en el año 476, fue derrocado por los érulos al mando de Odoacro. Ellos depusieron al emperador de Roma. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ya no había un emperador oficial en la parte occidental del imperio, se creó un vacío de poder, y todos los historiadores están de acuerdo en reconocer que ese vacío de poder político lo empezó a llenar el poder eclesiástico de la iglesia cristiana y del obispo de Roma. Eso es muy fácil de corroborar en la historia, sobre todo Myers, se escribe M-W-E-R-S, uno de los historiadores que más ha explorado esa época, dice que una de las consecuencias de la muerte del emperador romano, de la caída de los emperadores de Occidente, o sea, de Roma, fue el surgimiento. Se empezó a consolidar como poder religioso y como poder temporal el poder de la iglesia que estaba oficialmente establecida en Roma desde los días de Constantino. Empezó a adquirir poder no solo eclesiástico, sino civil. Empezó a llenar el vacío que dejó la muerte del emperador.
Entonces, ese es el cuerno distinto. Si uno estudia la historia, se da cuenta de que hay algo diferente aquí. Y Daniel lo muestra como un cuerno pequeño. De hecho, si era más pequeño porque no llegó a tener todo el poderío que tenían los otros, pero sí alcanzó a tener poderío religioso y poderío político. Esto está demostrado claramente en la historia. Empezó a llenar el vacío que dejó la muerte del último emperador de Occidente, que fue Rómulo Augustulo, en el año 476. Esto ustedes lo pueden corroborar si tienen la suficiente curiosidad para estudiar la historia. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cuáles fueron esos tres? Fueron los tres primeros de los 10 que habrían de surgir. Esos tres fueron los que empezaron a reclamar ese reino de Occidente sin ser verdaderamente reconocidos por ese pequeño cuerno. Fueron tres grupos que ya les mencioné la vez pasada. No me voy a detener mucho en detalles, pero el primero de esos grupos fue los vándalos. Los vándalos invadieron y se instalaron en el norte de África y de allí pidieron al emperador de Oriente. Ahora, les doy estos datos históricos. En el año 286 de nuestra era, el emperador Diocleciano, y estos datos están en este artículo que yo sé que muchos de ustedes tienen, se llama La bestia del Apocalipsis, mito, metáfora o realidad inminente. Ahí están todos estos datos históricos, yo no hago más que repetirlos, pero es muy bueno tener esto presente. Entonces Diocleciano dividió el imperio romano entre el imperio de Occidente, que tenía la sede en Roma, y el imperio de Oriente, que tenía la sede en Constantinopla. Ahora, ese imperio del Oriente se llegó a llamar el imperio de Bizancio, o el imperio bizantino, y el imperio de Occidente, el imperio romano. Y esto estaba ya simbolizado en la estatua de la visión del sueño de Nabucodonosor, que eran dos piernas de hierro que representaban el imperio romano. Una pierna representaba la parte occidental y la otra pierna la parte oriental. O sea que es maravilloso ver uno cómo todos estos simbolismos vienen a conjugarse aquí y nos dan entonces entendimiento de lo que Dios nos quiere mostrar por medio de estos símbolos, que podemos entonces corroborar con la historia. Ahora, los vándalos le pidieron al emperador de Oriente, o sea, al de Bizancio, que los reconociera como sucesores de los emperadores romanos de Occidente. Y temporalmente sí fueron reconocidos por el por el emperador del Oriente, que se llamaba Zenón. Pero ¿qué ocurre? Ya ese cuerno pequeño que había empezado a adquirir poder político y religioso, que se convirtió en el Estado del Vaticano, llamémoslo por su nombre, no reconoció a los vándalos porque los vándalos no eran trinitarios, eran cristianos. Ya estos pueblos bárbaros habían sido convertidos al cristianismo, pero no era un cristianismo que seguía el dogma de la Trinidad, sino que eran arrianos. Los arrianos seguían la doctrina de un doctor egipcio, Ario, que decía que Dios no era una Trinidad y que Jesucristo era un ser creado. O sea que tampoco corresponde al concepto que nosotros tenemos de la naturaleza de Dios o de lo que Dios es según lo que la Biblia explica. Entonces, debido a que no había esa coincidencia de creencia, el obispo de Roma, que ya tenía poder religioso y poder político, no quería reconocer a los vándalos como los sucesores oficiales de los emperadores romanos. Estoy tratando de darles esto en la forma más simplificada posible. Entonces después de esto vinieron los érulos, y los érulos se tomaron a Roma y se establecieron en Roma también y buscaron, después de los vándalos, los érulos buscaron también ser reconocidos como la continuación de los emperadores romanos de Occidente. Pero los érulos, siendo una tribu germánica, también eran cristianos, pero eran cristianos arrianos, no eran trinitarios. Entonces el obispo de Roma intervino ante el emperador Zenón, que era el emperador de Bizancio, o sea, de la sede de Oriente del Imperio Romano, para que quitara a los érulos de allí, porque no coincidían en la creencia, eran arrianos,
el obispo de Roma quería que los emperadores o los reyes tuvieran la misma creencia trinitaria. Entonces, ¿qué pasa? El emperador de Oriente envió al famoso Teodorico al mando de los ostrogodos. Ahora, Teodorico también era arriano, pero por lo menos era una solución temporal, y después de una batalla como de un sitio de Roma como de 5 años, finalmente Teodorico se tomó a Roma con sus ostrogodos, derrotaron a los érulos y mató a Odoacro, que era el rey de los érulos. Entonces ya habían sido arrancados los vándalos, ahora fueron arrancados los érulos, y luego los ostrogodos se declararon o continuaron con la autorización del Imperio de Oriente como los sucesores de los emperadores de Occidente. Pero ¿qué ocurrió? También eran arrianos. Entonces, a instancias del obispo de Roma, finalmente las tropas de Belisario, que era un general de Justiniano, que era emperador de Oriente y que vino después de derrotar a los vándalos en el norte del África, vino a Italia, y en el año 554 los historiadores reconocen a Justiniano como el restaurador del Imperio Romano, que había fallecido, por decirlo así, y que elocuentemente el libro del Apocalipsis lo llama como que tenía una herida mortal pero fue sanada. ¿Y qué ocurre? Constantino sí era trinitario y concordaba en todo con las creencias de los obispos de Roma, o del obispo de Roma, y fue entonces oficialmente reconocido como el restaurador del Imperio de Occidente. Entonces vemos que en la historia se puede corroborar paso a paso la visión que Daniel tuvo, como 1000 años antes, casi como unos 800 años antes de que esto ocurriera, o 900 años, Daniel había visto esto en visión. Y esto lo creemos nosotros. Entonces, eso es lo que representa ese pequeño cuerno delante del cual fueron arrancados 3 cuernos. Y tenía una boca que hablaba grandes cosas porque se asigna naturalmente títulos que únicamente Dios tiene. Les estoy hablando en lenguaje bastante claro para que ustedes entiendan esto, mis queridos amigos y hermanos. Mientras yo contemplaba, volviendo a leer el versículo 8, en los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ahí está. Entonces estamos hablando de lo que se levantó en Roma después de la caída del último emperador, y los 3 primeros, los vándalos, los érulos y los ostrogodos, fueron arrancados a instancias de ese pequeño cuerno, que era un poder religioso que también había ya adquirido poder político. Muy importante recordar eso entonces. Dice, he aquí que este cuerno tenía ojos, en fin, ya lo describimos en el versículo 8. Sigamos con el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea que él está mirando hasta que terminó el último de los cuernos. Porque después de que esos 3 fueron arrancados, siguieron otros 7 cuernos, que corresponden a las 7 restauraciones del Imperio Romano después de su caída. La primera fue la de Justiniano, el año 454. La segunda fue la de Carlomagno, en el año 800, que fue coronado rey del Imperio, coronado emperador romano por el obispo de Roma, en la noche de Navidad del año 800. Eso también está en artículos que les he enviado. Pero muy importante entender esto. Después de él surgió Otón el Grande, y la dinastía de los Otones fue la tercera gran restauración del Imperio Romano. Después de eso fue la de Carlos V y la casa de los Habsburgo. Y luego vino Napoleón Bonaparte. Y luego vino la sexta, que fue lo que conocemos como la reunificación de todos los estados de Italia por Garibaldi, y que luego se constituyó en lo que Mussolini llamó la sexta restauración del Imperio Romano, y que con el eje de Hitler constituyó esa sexta cabeza, y no falta sino la última, que está a punto de surgir. Por eso es importante entender estos datos históricos, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, Daniel estuvo mirando
hasta que llegó seguramente el último de los cuernos. A eso a lo que se refiere, y lo vamos a ver corroborado a medida que sigamos estudiando este panorama profético. Dice, entonces estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Ahora, un anciano de días, ¿quién es? El Padre. ¿Por qué? Porque es el que está descrito también por Juan en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Tal es la misma descripción, porque vamos a ver que el Hijo del Hombre fue llevado delante de él, o sea que está hablando de Dios el Padre. Ahora, a Dios nadie le vio jamás, nos dice Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. O sea, a Dios el Padre nadie lo ha visto jamás, pero no se está refiriendo a que no fuera en visión. En visión Daniel lo vio, en visión Juan mismo lo vio también, pero nunca lo han visto cara a cara, como vieron a Jesucristo. O como Moisés, que vio las espaldas de Yahvé, que era Jesucristo, allá en el monte Sinaí, como leímos en el libro del Éxodo. Él le dijo, no puedes ver mi rostro, porque no puede el hombre ver mi vivir, pero te mostraré mis espaldas. Y también los ancianos de Israel le vieron los pies. Y era Jesucristo, era Yahvé, el que habría de convertirse en el Salvador del mundo, en Jesucristo. Eso es todo un estudio que podemos hacer y que creo que, no sé si en parte yo lo hemos hecho, pero que tenemos que repasar esas cosas para saber de quién está hablando la Biblia. Pero en cuanto a ver al Padre, así en esa forma como ya personal, directa, al menos como Moisés vio en parte, o vio las espaldas del que habría de ser Jesucristo, del Verbo, al Padre nadie lo ha visto así en persona. Nadie lo ha visto, es lo que la Escritura dice, pero en visión, ciertamente, en visión, aquí Daniel lo vio, y fíjense ustedes en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En todo caso está refiriéndose aquí al que estaba sentado en ese trono, el cual es el Padre, que es el mismo al cual Daniel se refiere aquí, en el versículo 9 del capítulo 7. Pues vamos a Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Ahora, fíjense ustedes que en Apocalipsis también se habla de esto. En el capítulo 5, versículo 11, o sea que es maravilloso ver uno cómo la Biblia se mueve como todo un engranaje perfecto. Como un engranaje perfecto se mueve la Biblia. En el capítulo 5, versículo 11 dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria, y la alabanza. En todo caso aquí, Juan también ve a esos millones de millones. Y es interesante que aquí el trono de Dios, y sobre esto podríamos hacer un estudio muy interesante del trono de Dios, tal como lo vio Ezequiel, tal como lo ve Daniel, tal como lo vio Isaías, tal como lo ve Juan. Y cada uno nos da diferentes aspectos, porque parece que a cada uno le fue mostrado como un punto de vista diferente. No hay contradicción entre ellos. Pero no me voy a detener a explicar eso ahora, pero habla de las ruedas del trono de Dios, y es interesante. Voy a darles un pequeño paréntesis aquí para que ustedes vean algo muy interesante, que Ezequiel habla de la visión de los seres vivientes. En el capítulo 1, Ezequiel describe al trono de Dios, dice, en el capítulo 1, versículo 22, Ezequiel está viendo el trono de Dios también, y dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, que es como el mar de vidrio, que se describe también en el libro del Éxodo. Es muy bueno hacer un estudio sobre eso para uno familiarizarse con los pequeños o con todos los detalles que Dios nos da de su corte suprema,
para poderla visualizar en el espíritu. Dios nos permite hacer eso. Y dice luego, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo, y oía el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había entre sus cabezas. En todo caso, aquí él habla, me detuve a mirar esto aquí porque es muy interesante que aquí él habla de que tenían 4 alas, y sin embargo, Isaías dice que tenían 6 alas, y Juan dice que tenían 6 alas. Está hablando de los seres que están alrededor del trono. Veamos aquí. En Ezequiel, capítulo 1 y versículo 15. Miraba yo los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. En fin, después hacemos un estudio sobre esto. No quiero meterme mucho ahora, pero es interesante que Daniel habla también de las ruedas. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Es muy interesante, eso lo vamos a estudiar en el futuro. Se los digo únicamente de paso como curiosidad para que ustedes lo estudien, porque esto se me ocurre ahora a medida que este detalle interesante que habla de las ruedas del trono de Dios. Estúdienlo ustedes. Si ustedes leen el capítulo 6 de Isaías, van a ver que estos seres que están alrededor del trono de Dios tienen 6 alas. Y Daniel y Juan también los describe aquí. Dice, alrededor del trono, en Apocalipsis 4:4, había 24 tronos. Y dice, versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. O sea que Ezequiel también describe esto. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Ahora, es muy interesante que Juan dice que tenían 6 alas, y veamos, Isaías también dice que tenían 6 alas. Veamos eso por un momento, dice Isaías 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2, Isaías 6. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro decían, Santo, Santo, Santo el Eterno de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En todo caso, aquí Isaías los describe con 6 alas. Juan también con 6 alas. Pero Ezequiel dice que tenían 4, pero dice que tenían unas ruedas. El trono tenía ruedas. Yo creo que la conclusión es muy sencilla, mis queridos amigos y hermanos, y les dejo a ustedes la inquietud. Lo que pasa es que cuando Ezequiel lo vio, estos seres tenían en ejecución cada uno 2 de sus alas, cada uno tenía 6 alas, pero en la visión de Ezequiel resulta que estaban las alas en movimiento, y Ezequiel las vio como ruedas, y seguro se movían como se mueven las alas de un colibrí. Esa es la única explicación, porque el testimonio de Isaías dice que tenían 6 alas, el testimonio de Juan dice que tenía 6 alas, y Ezequiel dice que tenían 4 alas, pero que había unas ruedas. Y las ruedas estaban junto a los seres vivientes, entonces las ruedas eran las alas en movimiento, y Ezequiel las vio como ruedas, y él lo único que está haciendo es describiendo lo que vio. ¿Sí ven ustedes? Y Daniel aquí dice que las ruedas del trono, entonces seguramente también ve en ejecución 2 de las alas de cada uno de los seres vivientes. Fíjense, les dejo esto como inquietud, pues es muy interesante estudiar estas cosas. La Biblia nos da un poquito aquí y un poquito allá, y Dios nos deja a nosotros que investiguemos estas cosas.
En todo caso, vuelvo al versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea que Daniel también ve ruedas. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones asistían delante de él, y el juez se sentó. Ahora, un río de fuego procedía de él. Si ustedes ven la descripción de Juan, volviendo al Apocalipsis, dice que había 7 lámparas encendidas delante del trono de Dios. A lo mejor es lo que Daniel alcanza a vislumbrar en su visión. Es muy interesante. Dios nos da toda esta información para que nosotros la investiguemos. Como dices, gloria de Dios es encubrir un asunto y honra de los reyes escudriñarlo. O sea que a Dios no le molesta que nosotros pues, nos valgamos de todos los detalles que Él nos da para tratar de formarnos un cuadro de lo que Él nos está revelando. Entonces dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora es muy interesante que la palabra, aquí en otras versiones de la Biblia, como en la King James y en la Revised Standard Version, no dice el juez se sentó, sino el tribunal se sentó, o la corte se sentó. O sea que está hablando de un grupo de personas, y aquí dice que fueron puestos tronos. Entonces, ¿a qué corresponde esta visión de Daniel 7:9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y ya les dije que seguramente estuvo mirando hasta que pasaron los 7 cuernos. Ahora que estamos aquí ya hablando del milenio. La visión de Daniel se extiende hasta el milenio, y veanla ustedes corroborada en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, como Juan utiliza exactamente la misma expresión. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Como les digo, esto es un engranaje maravilloso, ver cómo una pieza aquí, cuando uno menos piensa, corresponde a la otra que está allá. Y Dios lo puso así, por un propósito, pero nos dio el Espíritu, y nos dio todo el fundamento que nos dio por medio del señor Armstrong, que lo reveló a él, y que está, no es sencillamente lo que él dijo, es lo que nosotros podemos corroborar aquí en la Biblia. Como él decía, no me crean a mí, crean lo que está escrito en la Biblia. Pero fíjense ustedes que Juan vio exactamente lo mismo. Después dice en el capítulo 20 versículo 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, ¿quiénes recibieron facultad de juzgar? Los que ya han sido juzgados por la ley de Dios. Pedro dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea que esta profecía tiene mucho que ver con nosotros ahora. Ahora estamos siendo juzgados. Y los que ahora están siendo juzgados y sean vencedores, recuerden, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y ellos son los que después van a juzgar a las naciones, como Jesucristo se los dijo a los apóstoles. Vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vean ustedes en el Mateo capítulo 19. Vean ustedes cómo la misma Biblia se va enriqueciendo. Capítulo 19, versículo 27 del libro de Mateo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, Mateo 19, 27. Respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Versículo 28, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y estamos volviendo ahora al capítulo 20, versículo 4 del libro del Apocalipsis, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y eso es lo que Dios le promete a todos los que perseveren hasta el fin, como dice el capítulo 3 del libro de el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26 del libro del Apocalipsis. Vemos como eso no únicamente se aplica a los 12 apóstoles, sino a todos los que ahora son llamados y perseveran hasta el fin. Capítulo 2, versículo 26 del libro del Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y luego que dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea que aquí está Daniel viendo lo que ocurre al comenzar el reino de Dios. Volvamos al capítulo 7, versículo 10, versículo 10, sí, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, Daniel 7:10, y millones de millones asistían delante de él, y
como le digo, no dice el juez se sentó, sino la corte se sentó. Y ya ha mencionado tronos aquí. ¿Sí ve? Y Juan nos dice que se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Estamos completando la visión de Daniel con los puntos que Dios nos da aquí y allá. Y los libros fueron abiertos. O sea, fueron abiertos. La Biblia va a ser revelada para todos los que sobrevivan a la guerra que va a haber cuando regrese Jesucristo, cuando van a subir todas las naciones a Jerusalén. Y dicen, venid y subamos al Dios de Jacob para que nos muestre sus caminos. ¿Cómo nos va a mostrar? Porque los libros van a ser abiertos. Y todos los que sobrevivan. Entonces ahí se aplica la profecía de Isaías. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 corresponde entonces a esta visión de que los libros fueron abiertos. Corresponde al principio del milenio y corresponde también al juicio del gran trono blanco, donde van a ser abiertos para todos los que resuciten, que hayan vivido y que hayan existido y no hayan conocido la verdad. Capítulo 2, lo que vio Isaías, capítulo 2 de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que la visión que Daniel está describiendo aquí, que será confirmado el monte, o sea, el reino de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. ¿Cómo nos enseñará? Porque los libros serán abiertos. ¿Cuáles libros? La Biblia significa los libros. Es como si Daniel estuviera diciendo aquí, la Biblia fue abierta. Biblia es la palabra latina que corresponde al plural de libros. Entonces, dice, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. O sea que volvamos a Daniel, y nos está entonces dando esta visión maravillosa del futuro. Dice, y se sentó la corte, o sea, vi tronos. Y Juan nos dice, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y los libros fueron abiertos. ¿Cómo van a ser juzgados los muertos? Acuérdese de Apocalipsis capítulo 20, dice, por las cosas que están escritas en los libros. O sea, lo que está escrito aquí, por eso es por lo que Dios nos juzga, por lo que está revelado, y Él nos lo revela cuando abre los libros a nuestro entendimiento, cuando nos da el Espíritu de Dios. Entonces veamos el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea que Daniel estuvo mirando y luego vuelve un poco atrás. Y viene a completar la visión aquí para pintarnos todo el cuadro, dice. Y yo entonces, mira, recuerde que él nos está dando lo principal del sueño. Se los advertí a ustedes que eso es lo que escribió aquí en el capítulo 7. Dice que tuvo un sueño y escribió lo principal del asunto. Y aquí nos está dando los detalles. Y únicamente nosotros, gracias a Dios, entendemos la secuencia de esos detalles. Aquí vuelve un poco atrás, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que le hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O sea, ¿qué vio Daniel? Lo que está en Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 19, versículo 19. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, contra Jesucristo que regresa. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces vemos cómo corresponde la visión de Daniel, y Juan le aumenta un poco más a esa visión de Daniel. O Dios nos la aumenta, nos la aclara por medio de Juan. Entonces miraba a causa del sonido y veamos entonces el versículo 12 de Daniel 7. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? Que habían quitado a las otras bestias su dominio. Recordemos que para Daniel esto es tiempo futuro. ¿Qué pasó? Que el imperio romano, cada uno de los imperios que fueron sucediendo fue asimilando al anterior, pero las características de los imperios anteriores permanecieron. O sea que el dominio les fue quitado. Les fue quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué pasó? Cuando los medos y los persas se tomaron a Babilonia, el poder de Babilonia fue quitado, pero muchas de las características de Babilonia fueron asimiladas. Por eso en la estatua permanece toda la estatua en la visión de Nabucodonosor hasta que llega y es destruida
por la piedra. Recuerden esa visión que ya estudiamos. Entonces la piedra que representa a Jesucristo destruye los pies, las piernas, los muslos, el pecho y los brazos y la cabeza. ¿Por qué? Porque todavía todas las características de los reinos anteriores todavía están ahí. Cada uno de los imperios sucesivos las ha asimilado. Eso es lo que Daniel nos está diciendo aquí. Las bestias anteriores las asimilan las que siguen. Por eso en Apocalipsis 13 aparece una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? Porque ha asimilado los imperios anteriores. Y muchas de las características de esos imperios anteriores son asimiladas y llegan y vienen a enriquecer el poderío de los imperios sucesivos. Eso es lo que quiere decir. O sea que los medos y los persas asimilaron mucho de Babilonia, y luego Alejandro Magno y el imperio greco-macedonio asimiló mucho de los medos y de los persas, y luego el imperio romano asimiló mucho de Alejandro Magno, y es el que se viene prolongando hasta el final de nuestros tiempos. Por eso dice aquí entonces: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea que las características de esas bestias habían sido prolongadas hasta cierto tiempo. Y recuerde que la final restauración del Imperio Romano, Dios la llama en Apocalipsis la Gran Babilonia. O sea que muy interesante entender esto. Versículo 13, cada palabra que está escrita aquí tiene tremendo significado. Versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. O sea que estamos viendo que el anciano de días es una visión del Padre, y el Hijo de hombre es Jesucristo. Ahora es muy interesante que Juan lo ve en las nubes, pero no bajando sobre las nubes del cielo, sino que es llevado delante del anciano de días en las nubes. Ahora se puede estar muy bien refiriendo a la ascensión de Jesucristo que se narra en el libro de los Hechos. Después de haber cumplido su misión en la tierra, el Hijo del Hombre subió y una nube lo cubrió y se presentó delante del anciano de días. También en la parábola de las minas, en el Evangelio de Lucas, dice que se fue a recibir un reino. Veámoslo en el capítulo 19, versículo 11 del libro de Lucas, dice... Capítulo 19, versículo 11 de Lucas dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero vean lo que dice, versículo 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. O sea que muy interesante. O sea que él fue a un país lejano, o sea, se fue al cielo a recibir un reino y volver. O sea que eso es lo que quiere decir. O sea, por eso aquí Daniel en la visión lo ve que es llevado ante el anciano de días. Muy interesante tener esto en cuenta. Ahora también se puede aplicar esto, y es posible, mis queridos amigos y hermanos, que cuando nosotros vayamos a recibir a Jesucristo en las nubes, tal como dice Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses Primera Tesalonicenses, veámoslo, es muy interesante. Aquí hay un detalle que también puede aplicarse aquí. Yo les dejo estas inquietudes a ustedes y Dios nos irá ilustrando esto cada vez más a medida que pase el tiempo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, ¿qué va a ocurrir en las nubes? Se va a llevar a cabo, a partir de ese momento, no sabemos con exactitud, pero muy posible, las bodas del Cordero, que se mencionan en Apocalipsis. ¿Y quién va a oficiar las bodas del Cordero? El Padre. O sea que el Hijo, aquí dice que o sea que esto puede tener múltiples aplicaciones, esta visión de Daniel. Dice: venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, tal como lo dice Lucas en el capítulo 19. Se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Aquí está.
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora vean ustedes cómo estas visiones de las bestias van a concluir ¿en dónde? En el reino de Dios, en el establecimiento del reino de Dios, tal como ocurre también con la visión de la estatua. Véanlo ustedes. En el capítulo 2, versículo 44 de Daniel dice, capítulo 2, versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa es la conclusión de la visión de el sueño de Nabucodonosor. La conclusión de la visión de las bestias de Daniel es la misma. Le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es casi exactamente las mismas palabras que se utilizan al final de la visión del sueño de Nabucodonosor, se utilizan aquí al final de la visión de las 4 bestias. Fascinante ver esto, mis queridos hermanos. Versículo 15. Y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas que estudiamos la vez pasada. Dejamos que la misma Biblia se interpretara, y dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Exactamente lo mismo que dice el capítulo de la visión de Daniel, que dice, donde dice que después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, en el versículo 38 del capítulo 2, 39, versículo 39 del capítulo 2 de Daniel, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. O sea que aquí está, y dice, y en el versículo 44 habla de que entonces llega ¿qué? El reino de Dios que llena toda la tierra, y aquí dice que todas las naciones le servirán, en el capítulo 7 de Daniel. O sea que está claramente, y utilizamos esta misma interpretación que nos da Daniel para explicar la sucesión de esas bestias en el estudio pasado. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ya lo vimos, no hay necesidad de explicarlo otra vez. Versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. O sea que esto ya lo estudiamos, ya lo explicamos. Versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. O sea que ya estudiamos que era el Imperio Romano. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. O sea que creció en poder. Aquí dijo que era pequeño, es muy interesante. Daniel nos está dando como una sucesión de visiones que tuvo. Dijo que escribió lo principal del asunto. Visiones de su cabeza, lo escribió en plural, recuerden eso. Capítulo 7, para que vean ustedes. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel sueños y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea que aquí habla de un cuerno pequeño. En el versículo 8, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y resulta que aquí ya nos dice que parecía mayor que los otros, o sea que adquirió gran influencia, porque dice, versículo 20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían salido 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. O sea que aquí nos está completando la visión Daniel. Muy interesante tener esto en cuenta. Versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Lo que leemos en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 13. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Ya lo estudiamos. O sea que se le da el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo
Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ya estudiamos también cuando vimos Apocalipsis 20, o sea que la visión de Daniel se extiende hasta allá. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino, ya lo vimos en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ya vimos que es el imperio romano. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea, de aquel reino. Ya vimos que en el año 476 cayó el último de los emperadores romanos de Occidente. Pero de ese reino, después de esa caída, se iban a levantar 10. Eso ahí es donde está, lo que yo quiero que tengan en cuenta. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea que ya era el reino, era el imperio romano, pero ¿qué ocurre? De allí se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Ya vimos cuál es, ese poderío religioso y político, eclesiástico y político, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ya lo estudiamos también, me adelanté un poco a los hechos, pues muy importante tener esto en cuenta. Y hablaba grandes palabras contra el Altísimo, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, o sea que estamos hablando de un poder religioso. ¿Y cuáles tiempos? Sabemos muy bien que el día sábado fue cambiado por el día domingo, eso es cambiar tiempos. Y la ley, es muy interesante que es la única ley que tiene que ver con el tiempo. Es la ley del sábado, el 4º mandamiento. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, que se convirtió en la señal distintiva o en la marca distintiva del imperio romano y de la religión oficial del Estado, que era el declarar el domingo como día oficial de reposo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hasta tiempos y medio tiempo. Y esto lo quiero estudiar la próxima vez, esta última parte, aunque me prolongue un poco en este estudio de este capítulo 7, no importa, mis queridos hermanos, pues muy importante, porque vamos a estudiar lo que significa esto de tiempo, tiempos y medio tiempo, porque hay varias aplicaciones de eso, pero vamos a ver a qué se refiere específicamente Daniel aquí la próxima vez. Ha sido un gusto una vez más, mis queridos hermanos, dirigirme a ustedes, y los espero para que sigamos este estudio que va a ser cada vez más estimulante, porque hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que tienen mucho que ver con el futuro ya muy cercano para los elegidos de Dios. Hasta la próxima vez, mis queridos hermanos. Ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes, como les digo, y estaremos entonces pronto otra vez juntos.